Hola, bueno, en el video de hoy vamos a hablar acerca de la entalpía de disolución, que también se le denomina como entalpía de solubilidad. Pero para eso hay que tener claros algunos conceptos. Por ejemplo, ¿qué es una disolución? Es una mezcla de una sola fase que contiene dos o más sustancias. Estas se clasifican como soluto o solutos, que son los que suelen estar en menor proporción y son aquellos que se disuelven en el solvente o disolvente, que es el que suele estar en mayor proporción. Las disoluciones pueden estar formadas por solutos y solventes en cualquier estado de agregación, pero por lo general los solventes suelen ser líquidos. Los solutos, la mayoría suelen ser sólidos o líquidos, y en casos muy específicos hay solutos que son gases. Teniendo esto claro, vamos a pasar a explicar las tres etapas de una disolución. La primera etapa de la disolución se le denomina etapa de fusión. ¿Por qué? Porque es la etapa donde las moléculas del soluto, que inicialmente se encuentran muy compactadas, van a empezar a separarse. Entonces, en el caso de los solutos que son sólidos, pues esto es lo que ocurre cuando se funden. Entonces, las moléculas del soluto empiezan a separarse paulatinamente hasta que quedan prácticamente independientes unas de otras. Para que esto ocurra, el sistema debe absorber energía de sus alrededores para poder superar las atracciones de las interacciones intermoleculares del soluto. Por eso esta etapa es endotérmica. Y la entalpía asociada a esta etapa se le suele denominar entalpía de fusión o entalpía de red. ¿Por qué? Porque para el caso de los sólidos, pues la entalpía de esta etapa es muy similar a la entalpía de fusión que tiene. Y para los sólidos cristalinos, esta energía es igual a la energía de red, que es la necesaria para que el sólido cristalino se separe, o esa estructura cristalina se separe completamente. Y como ya habíamos dicho, este proceso es endotérmico, o sea que este delta de H siempre va a ser positivo. La segunda etapa es la expansión del solvente. En la expansión de solvente, lo que ocurre es que también necesitamos absorber energía del ambiente para poder empezar a separar las moléculas del disolvente, pero en este caso ellas no se separan hasta quedar independientes, sino que empiezan a abrir unas cavidades u orificios en el disolvente. Es importante tener en cuenta que los líquidos que tienen interacciones intermoleculares más fuertes, más atractivas, requieren absorber mayor cantidad de energía para poder abrir estas cavidades. Y este proceso siempre va a ser endotérmico, por lo que su delta de H también es mayor a 0. Importante tener en cuenta, para la primera etapa, el delta de H de fusión o delta de H de red es totalmente independiente de del solvente que se tiene, mientras que la segunda etapa de expansión pues obviamente depende del solvente que se tiene, pero es independiente del soluto. La tercera etapa es cuando el soluto se ubica en estas cavidades. Entonces ahí tenemos un proceso de solvatación que en algunos libros se denomina como mezcla. Y ahí vamos a tener un delta de H negativo. ¿Por qué? Porque este proceso siempre es exotérmico, libera energía. Entonces, entre más atracción haya entre las moléculas de soluto y solvente, mayor va a ser la cantidad de energía que se libere en esta etapa. Y al finalizar esta etapa ya tenemos nuestra disolución, o sea, nuestra mezcla
homogénea de solutos y solvente. Y vamos a tener un delta DH total, que es el delta DH de disolución o delta DH de solubilidad, el cual es igual a la sumatoria de las entalpías o los cambios de entalpía de las tres etapas anteriores. Entonces, ¿qué pasa? Este delta DH puede ser mayor o menor a 0. O sea que las disoluciones o el proceso de disolución puede ser endotérmico o exotérmico. ¿De qué depende esto? Entonces, este gráfico nos va a ayudar a entender cuándo el delta DH de disolución es mayor a 0 o menor a 0. Vamos a ver primero esta parte del gráfico, donde entonces tenemos las dos primeras etapas que ya habíamos mencionado, que es la fusión del soluto en una etapa endotérmica y la expansión del disolvente, que también es endotérmica. La sumatoria de la entalpía de estas dos etapas hacen que el sistema pase de un estado inicial a un estado final que tiene mayor cantidad de entalpía. ¿Por qué? Porque absorbió energía de sus alrededores. Una vez tenemos las cavidades del solvente y el soluto ya totalmente separado, se da el proceso de solvatación, que es exotérmico. Entonces aquí vemos que el sistema disminuye su entalpía. Pero ¿qué pasa? La cantidad de energía que se libera en esta etapa es mucho menor o es menor a la energía que se absorbió en las etapas anteriores. Entonces, si comparamos el estado inicial con el estado final, lo que vemos es que hubo un aumento en la entalpía del sistema, o sea que el proceso es endotérmico. Ahora, miremos el otro lado de la gráfica. Tenemos las mismas dos etapas, la fusión del soluto y la expansión del disolvente. Ambas son endotérmicas y llevan al sistema a un estado de alta entalpía. De ahí entonces pasamos al proceso de solvatación, donde disminuye la entalpía del sistema porque se libera energía hacia el entorno, y en este caso esa energía liberada es mayor a la energía que se absorbió en las etapas anteriores, por lo que tenemos un proceso de disolución exotérmico. Si comparamos el punto inicial y el punto final, vemos que en el proceso hubo una disminución en la entalpía. Por eso esta es menor a 0 y el proceso es exotérmico. Y como habíamos dicho antes, el delta DH de disolución pues es igual a la sumatoria del delta DH de estas tres etapas. Para determinar experimentalmente ese delta DH de disolución o de solubilidad, podemos emplear la ecuación de Van Hoff. Pero eso ya es tema de otro video. Bueno, espero que este video les haya gustado mucho, que el tema haya quedado totalmente claro. Los invito a ver los demás videos que tengo en mi canal, donde explico diferentes temas de físico-química y cinética química. ¡Chao!